Desarrollo. Todas las células del sistema fagocítico mononuclear se originan en la médula ósea y tras su maduración y posterior activación pueden adquirir diferentes tipos morfológicos. El primer tipo de célula que entra en la sangre periférica después de dejar la médula ósea no está completamente diferenciado y se le denomina monocito. Los monocitos tienen un diámetro de 10 a 15 micras y poseen un núcleo en forma de haba y un citoplasma finamente granular que contiene lisosomas, vacuolas fagocíticas y filamentos citoesqueléticos. Una vez que colonizan los tejidos, estas células maduran y se convierten en macrófagos, también llamados histiocitos. Los macrófagos pueden activarse por una gran variedad de estímulos y pueden adquirir formas diferentes. Algunos llegan a tener un citoplasma abundante y se llaman células epitelioides porque se parecen a las células epiteliales de la piel. Los macrófagos son capaces de fusionarse para formar células gigantes multinucleadas. Los macrófagos se encuentran en todos los órganos y tejidos colectivos y reciben nombres especiales para designar localizaciones específicas. Por ejemplo, en el sistema nervioso central son las células de la microglia las que revisten los capilares sinusoidales del hígado, que se llaman células de Kupffer. En las vías aéreas pulmonares son los macrófagos alveolares y los fagocitos multinucleados del hueso se denominan osteoclastos. Algunos fagocitos mononucleares pueden diferenciarse en otra clase celular llamada célula dendrítica, que se verá más adelante. Activación y función. Los fagocitos mononucleares intervienen de forma importante en las interacciones bidireccionales entre la inmunidad innata y la específica. Los macrófagos que responden a microorganismos como una reacción de inmunidad innata también sirven para disparar la respuesta de linfocitos específicos frente a un microorganismo. Por el contrario, los linfocitos efectores y sus productos estimulan las funciones antimicrobianas de los macrófagos. Estas respuestas ilustran algunos de los conceptos que ya se esbozaron, especialmente el de que la inmunidad innata participa en la iniciación y la regulación de la inmunidad específica, y que la respuesta inmunitaria específica estimula los mecanismos de defensa de la inmunidad innata. Las funciones principales de los fagocitos mononucleares en la inmunidad innata son los siguientes. Número 1. Los macrófagos fagocitan partículas extrañas como microorganismos, macromoléculas, entre ellas antígenos, e incluso tejidos propios que están ya dañados o muertos, por ejemplo, los eritrocitos viejos. En el reconocimiento de sustancias extrañas y tejidos dañados por parte de los macrófagos probablemente intervienen receptores de fosfolípidos y azúcares. Por ejemplo, la manosa.
pero no se conoce el mecanismo preciso. Los macrófagos también fagocitan activamente partículas recubiertas por proteínas del complemento, las cuales pueden ser producidas tanto en la respuesta inmunitaria innata como en la específica. Las sustancias fagocitadas son degradadas dentro de los macrófagos por las enzimas lisosomales. Los macrófagos funcionan como las principales células barredoras del cuerpo. Además, las células secretan enzimas reactivos de oxígeno y óxido nítrico, en el caso de los ratones, que en conjunto sirven para matar microorganismos y controlar la diseminación de infecciones e incluso puede dañar los tejidos normales de la vecindad inmediata. Número 2. Los macrófagos producen citoquinas que reclutan a otras células inflamatorias, especialmente neutrófilos, y son responsables de muchos de los efectos sistémicos de la inflamación, por ejemplo, la fiebre. Uno de los inductores más potentes de esta respuesta de los macrófagos es un componente de la pared bacteriana llamado endotoxina o lipopolisacárido, el cual se une a una molécula de la superficie de los macrófagos llamada CD14. Los macrófagos también producen factores de crecimiento para los fibroblastos y el endotelio vascular, lo que promueve la reparación de los tejidos dañados. Células dendríticas. Las células dendríticas son células accesorias que juegan un importante papel en la inducción de la respuesta inmunitaria. Estas células se identifican morfológicamente por tener proyecciones membranosas o espinosas. Existen dos tipos de células dendríticas con propiedades y funciones diferentes. Las células dendríticas interdigitantes, a las que habitualmente se denominan simplemente células dendríticas, están presentes en el intersticio de la mayoría de los órganos. Son muy abundantes en las zonas ricas en células T de los ganglios linfáticos y el vaso, y se encuentran dispersas por toda la epidermis de la piel, en donde reciben el nombre de células de Langerhans. Las células de Langerhans contienen una organela citoplasmática especial llamada gránulo de Birbeck, cuya función es desconocida. Se cree que estas células dendríticas interdigitantes se originan a partir de precursores de la médula ósea y están relacionadas con la estirpe de los fagocitos mononucleares. Son muy eficientes en la presentación de antígenos proteicos a los linfocitos TCD4 positivo colaboradores, y es posible que sean las principales APC para activar células T inmaduras. Las células de Langerhans son capaces de captar antígenos que entran a través de la piel y transportarlos hacia los ganglios linfáticos de drenaje, en donde se pone en marcha la respuesta inmunitaria. De hecho, es posible que muchas de las células dendríticas de los órganos linfoides y tejidos intersticiales procedan de células de Langerhans que migran desde la piel hacia los tejidos después de haber captado un antígeno. El segundo tipo de células dendríticas se llaman células dendríticas foliculares
porque están presentes en los centros terminales de los folículos linfoides de los ganglios linfáticos, vasos y tejido linfoide, asociado a mucosas. La mayoría de las células dendríticas foliculares no derivan de percusorios de la médula ósea y no están emparentadas con las células dendríticas interdigitantes. Las células dendríticas foliculares atrapan antígenos unidos a anticuerpos o productos del complemento y los expresan en su superficie para que sean reconocidos por los linfocitos B. Las funciones de las células dendríticas interdigitantes y foliculares en la respuesta inmunitaria se comentarán más adelante. Granulocitos. Además de los linfocitos y fagocitos mononucleares, otros leucocitos sanguíneos llamados granulocitos, porque contienen abundantes gránulos citoplasmáticos y participan en la fase efectora de la respuesta inmunitaria. Muchas veces nos referimos a estos leucocitos como células inflamatorias, porque juegan un importante papel en la inflamación y en la inmunidad innata y actúan eliminando microorganismos y tejidos muertos. Sin embargo, al igual que los macrófagos, los granulocitos son estimulados por citoquinas producidas por los linfocitos T y fagocitan partículas opsonizadas, de forma que estas células también desempeñan importantes funciones efectoras en la respuesta inmunitaria específica. La sangre periférica contiene 3 tipos de granulocitos que se clasifican según las características de tinción de sus gránulos predominantes. Número 1. Los neutrófilos, también llamados leucocitos polimorfonucleares por su núcleo multilobulado y de variada morfología, son los más numerosos. Responden rápidamente a los estímulos quimiotácticos, fagocitan y destruyen partículas extrañas como microorganismos, pueden ser activados por citoquinas producidas sobre todo por macrófagos y células endoteliales y son la población celular principal en la respuesta inflamatoria aguda. Los neutrófilos también poseen receptores para un tipo de anticuerpo llamado inmunoglobulina, IG, o IG con G mayúscula, y para proteínas del complemento y migran y se acumulan en lugares donde se activa el complemento. Por lo tanto, fagocitan partículas opsonizadas y actúan como células efectoras de la inmunidad humoral. Número 2. Se cree que los eosinófilos actúan principalmente en la defensa contra determinados tipos de agentes infecciosos. Los eosinófilos expresan receptores para una clase de anticuerpo llamado IgE mayúscula y son capaces de fijar con avidez partículas recubiertas por él. Son particularmente eficaces destruyendo agentes infecciosos que estimulan la producción de IgE mayúscula como los helimínicos.
De hecho, los helmintos pueden ser relativamente resistentes a las enzimas lisosomales de los neutrófilos y macrófagos, pero con frecuencia son destruidos por las proteínas de los gránulos especializados de los eosinófilos. Estas células también son muy abundantes en los lugares en que se producen reacciones de hipersensibilidad, alergia, inmediata en esta localización. Los eosinófilos contribuyen al daño tisular y la inflamación. El crecimiento y diferenciación de los eosinófilos es estimulado por una citoquina producida por los linfocitos T colaboradores llamada interleuquina 5, y la activación de los linfocitos T contribuye a la acumulación de los eosinófilos en los lugares con infestación parasitaria y reacciones alérgicas.
Desarrollo. Todas las células del sistema fagocítico mononuclear se originan en la médula ósea y tras su maduración y posterior activación pueden adquirir diferentes tipos morfológicos. El primer tipo de célula que entra en la sangre periférica después de dejar la médula ósea no está completamente diferenciado y se le denomina monocitoma. Los monocitos tienen un diámetro de 10 a 15 micras y poseen un núcleo en forma de haba y un citoplasma finamente granular que contiene lisosomas, vacuolas fagocíticas y filamentos citoesqueléticos. Una vez que colonizan los tejidos, estas células maduran y se convierten en macrófagos, también llamados histiocitos. Los macrófagos pueden activarse por una gran variedad de estímulos y pueden adquirir formas diferentes. Algunos llegan a tener un citoplasma abundante y se llaman células epitelioides porque se parecen a las células epiteliales de la piel. Los macrófagos son capaces de fusionarse para formar células gigantes multinucleares. Los macrófagos se encuentran en todos los órganos y tejidos conectivos y reciben nombres especiales para designar localizaciones específicas. Por ejemplo, en el sistema nervioso central son las células de la microglia las que revisten los capilares sinusofocales del hígado, que se llaman células de Kupfer. En las vías aéreas pulmonares son los macrófagos alveolares y los fagocitos multinucleados del hueso se denominan osteoclastos. Algunos fagocitos mononucleares pueden diferenciarse en otra clase celular llamada célula dendrítica, que se verá más adelante. Activación y función. Los fagocitos mononucleares intervienen de forma importante en las interacciones bidireccionales entre la inmunidad innata y la específica. Los macrófagos que responden a microorganismos como una reacción de inmunidad innata también sirven para disparar la respuesta de linfocitos específicos frente a un microorganismo. Por el contrario, los linfocitos efectores y sus productos estimulan las funciones antimicrobianas de los macrófagos. Estas respuestas ilustran algunos de los conceptos que ya se esbozaron, especialmente el de que la inmunidad innata participa en la iniciación y la regulación de la inmunidad específica, y que la respuesta inmunitaria específica estimula los mecanismos de defensa de la inmunidad innata. Las funciones principales de los fagocitos mononucleares en la inmunidad innata son los siguientes. Número 1. Los macrófagos fagocitan partículas extrañas como microorganismos, macromoléculas, entre ellas antígenos, e incluso tejidos propios que están ya dañados o muertos, por ejemplo, los eritrocitos viejos. En el reconocimiento de sustancias extrañas y tejidos dañados por parte de los macrófagos probablemente intervienen receptores de fosfolípidos y azúcares. Por ejemplo,
ejemplo, la vanosa, pero no se conoce el mecanismo preciso. Los macrófagos también fagocitan activamente partículas recubiertas por proteínas del complemento, las cuales pueden ser producidas tanto en la respuesta inmunitaria innata como en la específica. Las sustancias fagocitadas son degradadas dentro de los macrófagos por las enzimas lisosomales. Los macrófagos funcionan como las principales células barredoras del cuerpo. Además, las células secretan enzimas reactivos del oxígeno y óxido nítrico, en el caso de los ratones, que en conjunto sirven para matar microorganismos y controlar la diseminación de infecciones e incluso puede dañar los tejidos normales de la vecindad inmediata. Número 2. Los macrófagos producen citoquinas que reclutan a otras células inflamatorias, especialmente neutrófilos, y son responsables de muchos de los efectos sistémicos de la inflamación, por ejemplo, la fiebre. Uno de los inductores más potentes de esta respuesta de los macrófagos es un componente de la pared bacteriana llamado endotoxina o lipopolisacárido, el cual se une a una molécula de la superficie de los macrófagos llamada CD14. Los macrófagos también producen factores de crecimiento para los fibroblastos y el endotelio vascular, lo que promueve la reparación de los tejidos dañados. Células dendríticas. Las células dendríticas son células accesorias que juegan un importante papel en la inducción de la respuesta inmunitaria. Estas células se identifican morfológicamente por tener proyecciones membranosas o espinosas. Existen dos tipos de células dendríticas con propiedades y funciones diferentes. Las células dendríticas interdigitantes, a las que habitualmente se denominan simplemente células dendríticas, están presentes en el intersticio de la mayoría de los órganos. Son muy abundantes en las zonas ricas en células T de los ganglios linfáticos y el vaso, y se encuentran dispersas por toda la epidermis de la piel, en donde reciben el nombre de células de Langerhans. Las células de Langerhans contienen una organela citoplasmática especial llamada gránulo de Dilbe, cuya función es desconocida. Se cree que estas células dendríticas interdigitantes se originan a partir de precursores de la médula ósea y están relacionadas con la estirpe de los fagocitos mononucleares. Son muy eficientes en la presentación de antígenos proteicos a los linfocitos TCD4 positivo colaboradores, y es posible que sean las principales APC para activar células T inmaduras. Las células de Langerhans son capaces de captar antígenos que entran a través de la piel y transportarlos hacia los ganglios linfáticos de drenaje, en donde se pone en marcha la respuesta inmunitaria. De hecho, es posible que muchas de las células dendríticas de los órganos linfoides y tejidos intersticiales procedan de células de Langerhans que migran desde la piel hacia los tejidos después de haber captado un antígeno.
El segundo tipo de células dendríticas se llaman células dendríticas foliculares, porque están presentes en los centros terminales de los folículos linfoides de los ganglios linfáticos, vaso y tejido linfoide, asociado a mucosas. La mayoría de las células dendríticas foliculares no derivan de percusorios de la médula ósea y no están emparentadas con las células dendríticas interdigitantes. Las células dendríticas foliculares atrapan antígenos unidos a anticuerpos o productos del complemento y los expresan en su superficie para que sean reconocidos por los linfocitos B. Las funciones de las células dendríticas interdigitantes y foliculares en la respuesta inmunitaria se comentarán más adelante. Después de hacer sus respectivas oraciones a cualquier creencia que tenga usted, acuérdese de su sistema inmunológico y también dedíquele unas cuantas oraciones y conciencia a él. Muchas gracias.